El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas, tiñendo de dorado la habitación blanca. La luz le golpeó directo en el rostro, obligándolo a fruncir el ceño antes de despertar por completo. Con un gesto lento, aún cargado de sueño, estiró el brazo para correr la cortina y bloquear el resplandor, dejando que la penumbra volviera a envolver el cuarto. Luego se frotó los ojos con pesadez, soltando un leve suspiro mientras su mente terminaba de acomodarse. A su costado, una mujer dormía abrazada a él. Shun giró apenas la cabeza para observarla. Durante unos segundos no hizo nada más que contemplarla en silencio, recorriendo con la mirada sus facciones relajadas, tan tranquilas que parecían ajenas a la intensidad con la que ella solía mostrarse. Era extraño verla así, tan serena, cuando recordaba perfectamente la forma en que se conocieron, sus arrebatos, esa energía impredecible que contrastaba por completo con la calma que ahora tenía frente a él. Con cuidado, apartó un mechón blanco de su rostro para apreciarla mejor. El movimiento fue delicado, pero terminó por despertarla apenas. Su voz salió arrastrada, envuelta en un gemido suave e involuntario, mientras sus brazos se aferraban un poco más a él, como si incluso dormida se negara a soltarlo. Shun no respondió. Solo bajó la mirada un instante, y con delicadeza comenzó a liberarse de su agarre, procurando no despertarla del todo. Se movió despacio, hasta quedar fuera de la cama. Sin hacer ruido, se incorporó y caminó hacia la salida. Ni siquiera se había cambiado o quitado los zapatos. Al salir del hospital, ni siquiera tuvo tiempo de pasar por su departamento. Su nuevo trabajo lo estaba esperando, y por primera vez en mucho tiempo, tenía algo parecido a una obligación. El aire de la mañana lo recibió con un frío ligero mientras avanzaba sin prisa. Sus pasos lo guiaron fuera de la zona urbana, alejándose poco a poco del ruido de la ciudad hasta que el paisaje cambió por completo. Frente a él se extendía una playa descuidada, cubierta de basura, chatarra y restos olvidados que el mar devolvía sin piedad. A lo lejos, una figura imponente destacaba entre todo ese desastre. El hombre alto, de postura firme, hablaba con entusiasmo frente a un chico que, incluso a la distancia, le resultó vagamente familiar. «Ah, joven Shun. Me alegra que hayas venido». El saludo llegó antes de que terminara de acercarse. El rubio sonreía con esa energía exagerada que parecía no apagarse nunca. Justo le estaba explicando lo que debe hacer. Sin previo aviso, le dio una palmada en la espalda al chico y lo empujó ligeramente hacia adelante. El muchacho tropezó apenas, visiblemente nervioso. Shun lo miró con más atención. El reconocimiento fue inmediato. Los ojos del mayor se abrieron apenas sorprendido. El más joven, en cambio, se tensó por completo, como si lo hubieran puesto frente a algo demasiado grande para procesarlo. Tú. Eres quien nos salvó a mí y a Kachan. Lo señaló con torpeza, mirando luego a Olmig como si necesitara confirmar lo que estaba pasando. Él va a ser quien me supervise. Supervisarte. ¡No! Corrigió el héroe con una carcajada. Él va a entrenarte. ¿Qué? Más tarde, el sonido de una piedra rebotando sobre el agua marcó el ritmo del mal humor de Shun. La lanzó con fastidio, observando cómo apenas lograba dar un par de saltos antes de hundirse. Esto tiene que ser una broma de mal gusto. Entonces. Todo está claro. Olmig se inclinó hacia ambos, irradiando entusiasmo, mientras los dos peliverdes asentían con reacciones muy distintas. El joven Shun tendrá la tarea de supervisar tu avance, así como de entrenarte en combate. Y tú, joven Midoriya, deberás limpiar toda esta playa en un plazo de 10 meses. Cuento contigo. Ese sí, respondió Izuku de inmediato. Shun, en cambio, giró apenas la cabeza hacia el héroe, con un leve tic marcándole el gesto. ¿Y tú? Se suponía que verías cómo se llevaba a cabo. ¿No? Ja ja ja. ¿Sí? Bueno, así era al principio, pero ahora que estás aquí, puedo tomarme el tiempo libre, quiero decir, podré concentrarme mejor en otras responsabilidades. Shun arqueó una ceja poco convencido.
Pero antes de que pudiera decir algo, una ráfaga de viento agitó sus cabellos. Bueno, adiós. El héroe salió disparado hacia el cielo con una velocidad absurda, despidiéndose con la mano como si nada. Y llévense bien. Ambos se quedaron mirando el punto donde había desaparecido. El sonido del mar llenó el espacio entre ellos, pesado e incómodo. Izuku tragó saliva antes de hablar, sintiendo como la incomodidad se le acumulaba en la garganta mientras intentaba no parecer tan nervioso. Hola, soy Izuku Midoriya. Empieza recogiendo las cosas más pequeñas. Se quedó quieto por un instante, con la mano en el aire, sin saber muy bien qué hacer. Frente a él, Shun ya se había dado la vuelta, como si esa breve interacción hubiera sido suficiente, como si no hubiera nada más que decir. El recuerdo de ese momento se disolvió poco a poco, reemplazado por el sonido metálico de la chatarra siendo arrastrada y el quejido agotado del chico a su espalda. Está pesado. Por Dios, esto. El día avanzó sin piedad. El sol subió, cayó, y tiñó el cielo de tonos rojizos mientras la playa comenzaba a oscurecerse. Y con la caída del día, Izuku también terminó cayendo. ¿Por qué me pegas? Chilló con la nariz enrojecida y los ojos brillosos, conteniendo pequeñas lágrimas. ¿Y de qué está hecho tu puño? Sentí como si me hubieras golpeado con una piedra. Shun sacudió la mano con desinterés, como si el impacto le hubiera resultado más molesto a él, y lo miró con una mezcla de resignación y cansancio. No puede ser, hasta un niño habría visto venir ese golpe. ¿Nunca te has peleado? ¡No! Respondió Izuku incorporándose con torpeza mientras sacudía la arena de su ropa. Pero puedo volver a intentarlo. Adoptó una postura rígida, claramente improvisada, tratando de parecer decidido pese a lo evidente de su inexperiencia. Shun cerró los ojos con un suspiro apenas perceptible y metió las manos en los bolsillos justo cuando el otro se lanzó hacia él con un golpe desesperado. Shun simplemente se movió a un lado con la naturalidad de quien evita algo insignificante, extendió ligeramente el pie y lo hizo tropezar sin esfuerzo. Izuku cayó de lleno tragando arena. Ya. Terminamos. Dijo con calma, como si aquello hubiera sido suficiente para cerrar el día. Abrió los ojos y alzó la mirada hacia el cielo, que comenzaba a oscurecerse con tonos anaranjados y violáceos. Supongo que eso es todo por hoy. Vámonos. Extendió la mano sin mirarlo directamente. Izuku dudó un segundo, todavía aturdido, pero terminó tomándola. Shun lo levantó sin esfuerzo, y comenzó a caminar de regreso por la playa cubierta de chatarra. No sé dónde vives, y Olmig no me dio ninguna indicación sobre cuidarte o algo así. Comentó mientras avanzaban entre restos de metal y basura. Así que vete a tu casa, o haz lo que quieras. Masculló con poco interés, después de todo ya cumplió, y ahora solo quería llegar a su casa y dormir, pero los pasos del chico se detuvieron tras de él. Es verdad, tú fuiste quien me rescató esa vez. Shun giró apenas el rostro, lo suficiente para mirarlo por encima del hombro. ¿Tú, sabes que Olmig, bueno, su secreto? La pregunta lo hizo arquear una ceja antes de girarse completamente. ¿Secreto? ¿Olmig tiene un secreto? El cambio en la expresión de Izuku fue inmediato. Se puso rojo hasta las orejas y comenzó a agitar las manos frente a su rostro con nerviosismo. No. No es nada. No me hagas caso. Es que... Que Olmig es un hombre escuálido, ¿no? Izuku dejó de moverse y hablar con urgencia, y prestó atención a lo que el otro peli verde diría. Sí, sé quién es Olmig, cómo es y lo que le pasa. Solo quería ponerte nervioso. Añadió con total tranquilidad, retomando su camino como si nada. Izuku permaneció inmóvil unos segundos más, procesando lo que acababa de escuchar. Luego sacudió la cabeza con fuerza y corrió para alcanzarlo de nuevo. ¿Eres, amigo de Olmig? Debe ser increíble, tener de amigo a Olmig. El héroe número 1, el más grande, el más valiente de todos. Describió con una emoción y felicidad genuina que acompañaba su voz con cada palabra, casi pareciendo un niño emocionado por un dulce, tanto que hasta sin verlo, juraba que sonreía.
Apenas lo conocí ayer. ¿Qué? Cuestionó deteniéndose. ¿Cómo que lo conociste ayer? Shun soltó un suspiro cargado de fastidio y se rascó la cabeza. Mira, niño, después de salvarte de esa baba verde, lo único que quería era dormir hasta el día siguiente. Pero alguien empezó a tocar mi puerta como si el mundo se fuera a acabar. Describió imitando los gestos exagerados del héroe. Y entonces ese tal Olmig comenzó a decir cosas raras como, eres el ejemplo, una esperanza, alguien digno de Luan Joroi, o algo así. Intentó imitar el tono heroico con una exageración evidente que no terminaba de encajar. ¿Qué? A varios kilómetros de distancia, sobre un edificio, Olmig casi se atragantó con el café que estaba bebiendo. Shun, por su parte, ya estaba encogido, llevándose las manos a los oídos. Incluso las gaviotas que estaban posadas en los escombros se fueron de espaldas. Oye, niño, no grites así. Creo que me dejaste sordo. Pero Izuku ya estaba frente a él, tomándolo por los hombros y sacudiéndolo con desesperación. ¿Pero por qué rechazaste el poder del héroe más importante? Más que eso. Lo rechazaste a él. A Olmig. Pudiste ser su heredero, su alumno, el próximo símbolo de la paz. Un héroe. Un verdadero héroe. Shun frunció ligeramente el ceño y sujetó las muñecas del chico con firmeza, con la fuerza justa para no lastimarlo. ¿Soy yo o tienes a ese tipo en un altar? ¿Y qué si rechace su poder, o su puesto? Pero, no necesito lo que él tiene. Tengo lo mío. Y no quiero su posición, no quiero que la gente me mire, no quiero que... ¿Pero pudiste salvar a muchos? Bajó las manos lentamente, como si de pronto toda su energía se hubiera desvanecido, y desvió la mirada hacia el suelo. Incluso su voz descendió. Entonces, una idea cruel cruzó por su mente, una certeza amarga que le dolió de alguna manera. No fue el elegido por Olmig, tampoco el afortunado. Tan solo fue el reemplazo de quien rechazó lo que siempre anheló. Ya lo hago. Shun no se detuvo más a escucharlo, se giró por completo y continuó caminando. Izuku apretó los labios. Sus ojos se humedecieron mientras intentaba reunir fuerzas para decir algo y detenerlo, para reclamarle, pero no pudo. El sonido de unos pasos firmes interrumpió ese momento. Joven Midoriya. La voz de Olmig llegó acompañada de su presencia, colocando una mano sobre su hombro con entusiasmo. Dime. ¿Cómo fue tu día? ¿Te llevas bien con él? No respondió a sus preguntas, tampoco giró a verle. Solo formuló una pregunta en voz baja, lo suficientemente clara como para romper el silencio. Olmig, no me expliques por qué no me dijiste que era un reemplazo, mejor dime, ¿por qué Shun rechazo? Aquello que no se ve. Capítulo 2. En un local de comida rápida, donde los únicos presentes eran el rubio y el joven peliverde, el ambiente se sentía denso, cargado de una incomodidad difícil de ignorar. Olmig permanecía en su forma delgada, encorvado ligeramente sobre la mesa, mientras Izuku apenas había tocado su comida. Y los palillos descansaban entre sus dedos sin fuerza. Aclaró la garganta el héroe dispuesto a hablar, pero fue cortado de inmediato. No me respondas por qué fui la segunda opción, mejor dime por qué Shun te rechazó. El rubio abrió la boca preparado para justificarse, pero algo en la mirada del chico lo obligó a detenerse. No era enojo exactamente, era algo más profundo. Más silencioso. Así que, en lugar de imponerse, su expresión cambió, adoptando una seriedad poco habitual en él. Mira, Midoriya, el joven Shun es, sin duda, una buena persona. De gran corazón, al menos por lo poco que sé de él. A esa misma hora, lejos de ese lugar, Shun avanzaba entre la multitud con la misma calma de siempre, ajeno al ruido de la ciudad. Se detuvo frente a un cruce peatonal, esperando a que el semáforo cambiara, mientras por encima de él una maraña de raíces atravesaba el aire. Kamui Wops se desplazaba con prisa hacia algún rescate. Shun tiene una forma muy particular de entender la justicia. Continuó entrelazando los dedos. Lo que hace es correcto, pero también puede ser cuestionable.
Es, por decirlo de alguna manera, un héroe anónimo. La luz cambió. Shun cruzó la calle sin apresurarse, como si nada a su alrededor tuviera realmente peso. No miró al héroe que pasaba sobre él, ni a la gente que señalaba el cielo. Cuando llegó a su edificio, notó la ventana abierta desde el pasillo. Se detuvo apenas un segundo, luego entró como si nada. Dime, joven Midoriya, ¿alguna vez has oído de él en las noticias? ¿O en la radio? Midoriya negó lentamente, sin levantar la vista de su ramen. Shun empujó la puerta de su departamento. El interior lo recibió en silencio, con el leve movimiento de las cortinas agitadas por el viento que aún se colaba desde la ventana abierta. No. ¿Verdad? Continuó el héroe. Porque nadie lo conoce, ni siquiera yo, hasta ayer. Shun cerró la puerta tras de sí y dejó las llaves sobre la mesa. Sus ojos recorrieron el lugar, deteniéndose apenas en la ventana abierta. Él no busca aplausos, ni admiración, ni aprobación. Añadió Olmig, con una sinceridad que ya no intentaba ocultar. Y aún así, Shun avanzó un par de pasos dentro del departamento. El aire movía ligeramente su cabello, y por un instante, la ciudad quedó reducida a un murmullo lejano detrás de él. Tiene el respeto de muchas personas. No necesita medallas, ni reconocimiento. Concluyó el rubio bajando apenas la mirada. Para él, un simple gracias es suficiente. Se quedó observando el exterior con esa misma expresión tranquila y distante, como si todo aquello, héroes, villanos, admiración, perteneciera a un mundo que nunca terminó de aceptar como suyo. Luego, su nariz se movió de forma casi imperceptible, captando un aroma cálido que no pertenecía al silencio habitual del departamento. Era suave, hogareño, ajeno a la rutina solitaria a la que ya estaba acostumbrado. El olor lo guió sin prisa hasta la cocina, donde encontró un plato servido. Arroz y pollo aún desprendiendo un tenue vapor, como si alguien hubiese estado ahí hacía apenas unos instantes. Sus ojos recorrieron el lugar con calma, sin sobresalto, solo registrando la ausencia. Pero no había nadie. Aún así, se sentó. Tomó el tenedor tranquilo y cortó un trozo de pollo. Al llevarlo a la boca, cerró los ojos un instante, permitiendo que el sabor se asentara, que ese pequeño detalle tan simple rompiera, aunque fuera por segundos, la monotonía de su día. Detrás de él, apenas contenida por el marco de la puerta, una figura lo observaba. Su sonrisa era amplia, demasiado, cargada de una emoción que oscilaba entre lo juguetón y lo inquietante. Avanzó despacio, midiendo cada paso, yendo de puntillas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su mano se deslizó por la manga, extrayendo un cuchillo de cocina. El metal brilló apenas bajo la luz de manera amenazante. El frío metal se incrustó en la carne, rasgando sin hacer ruido, y un pequeño vapor brotó de la abertura. Adivina quién soy. Sus manos cubrieron los ojos de Shun con una familiaridad descarada. El joven no se sobresaltó. Solo inclinó ligeramente el rostro, como si evaluara el momento más por costumbre que por sorpresa. No sé, quizá la única loca que se metería por una ventana de apenas 50 centímetros. La chica infló las mejillas y un sonrojo aprecio en su rostro en un puchero molesto. Shun. Sus manos comenzaron a sacudirle la cabeza con una queja infantil, casi ridícula en contraste con lo anterior. Shun dejó escapar una exhalación suave, cercana a una risa, antes de girarse. Deberías dejar de entrar por la ventana, Toga. Ella no respondió con palabras. Solo sonrió más, si eso era posible, y se lanzó a abrazarlo. Su cuerpo se acomodó contra el de él con una naturalidad desarmante, como si ese lugar le perteneciera. Perdón, se me olvida, murmuró frotando su mejilla contra la suya, en un gesto casi felino. Mejor dime, ¿cómo te fue? ¿Conseguiste trabajo? ¿Eh? Sí, más o menos. La mano de Shun subió por inercia hasta su cabello, acariciándolo con suavidad. Pero el gesto se detuvo a medio camino cuando sus ojos se desviaron a una bolsa. No tenía nada en especial, era solo eso, una bolsa, pero, estaba deformada, estirada, como si hubiera sido forzada a cumplir un propósito que no le correspondía.
Su mirada se afinó apenas. No hizo un escándalo. No hubo reproche inmediato. Solo una pausa larga. Luego, con una suavidad casi engañosa, se separó de ella y colocó sus manos sobre sus hombros, guiándola hasta sentarla frente a él. Toga lo miró confundida, ladeando ligeramente la cabeza. ¿Pasa algo, Shun? ¿Tuviste un mal día, o me pasé de cocción? Preguntó con genuina preocupación en su voz, y su rostro también mostró esa expresión. Sin embargo, ¿volviste a robar? Toga apartó la mirada ligeramente, comenzando a jugar con un mechón de su cabello, como si eso bastara para sostener una mentira. ¿Qué? No, ¿por qué dirías eso? Ahora observaba sus uñas, demasiado concentrada en algo que claramente no importaba. La mano de Shun encontró la suya en un gesto gentil. Sus dedos la envolvieron con cuidado, abrigándolos entre ambas manos, deteniendo ese pequeño intento de escape. Sabes que no debes hacer eso, Toga, te lo he dicho varias veces. Estoy bien, no terminó de asentarse la calma en su voz cuando ella estalló. Mentiroso. La palabra no fue lanzada contra él, sino que cayó hacia abajo, quebrándose en el aire antes de tocar el suelo. Su cabeza permanecía inclinada, evitando su mirada, mientras la tensión se acumulaba en sus hombros. Mentiroso, repitió más bajo, como si cada sílaba le pesara. Sé que trabajas sin parar, que vas de un lado a otro ayudando a gente que ni siquiera puede pagarte, y aún así lo haces. No comes bien, estás más delgado que la última vez. Te ves cansado, agotado, y yo solo quiero ayudarte, ayudar a la persona que no me vio como un fenó. Su rostro quedó hundido contra su pecho, y por un momento, todo quedó en silencio. No hubo palabras, ni explicaciones, solo el calor compartido, el leve subir y bajar de la respiración, el contacto real que ninguna de las dos partes parecía dispuesta a romper. Y en ese tirón inesperada, ambos quedaron. Poco a poco, el cuerpo de Toga dejó de tensarse, y su mirada se relajó. Y ella también le abrazó. Toga, escúchame. Sus dedos se deslizaron hasta su mentón, obligándola con cuidado a alzar la mirada, en un cruce donde ambos orbes se encontraron. Estoy bien, y me hace feliz que te preocupes por mí. Pero esto, no está bien. Yo también quiero algo para ti, quiero que puedas salir algún día, tener un trabajo normal, sin tener que hacer esto. Declaró sin separar sus ojos de ella. Sé por qué lo haces, y te lo agradezco. Pero no está bien. Los labios de Toga temblaron, como si quisieran decir algo. Su mirada descendió, pero un pequeño golpecito en la frente la hizo reaccionar. Gracias, por preocuparte por mí. Toga tardó un instante en levantar la mirada, como si aún dudara en hacerlo, pero cuando finalmente lo hizo, se encontró con la sonrisa de Shun. No era amplia ni llamativa, tampoco buscaba convencerla de nada. Era apenas un gesto suave, sincero, lo justo para alcanzarla sin invadir. Y fue suficiente. Algo en su expresión se aflojó casi al instante. La tensión en su rostro se deshizo poco a poco, y sus labios se curvaron en una sonrisa más pequeña, más tímida, como si aún guardara parte de lo que sentía, pero ya no pesara igual. El resto del tiempo fluyó sin resistencia. Compartieron el mismo plato, los mismos cubiertos, las mismas pequeñas tonterías que, sin ser graciosas, lograban arrancarles una risa. Por un rato, todo fue normal. Hasta que no lo fue. Oye, hoy fue tu primer día en ese trabajo donde sí te pagan, ¿no? Toga se levantó, llevándose el plato, pero su atención ya no estaba del todo ahí. ¿Dónde trabajas? Podría pasar a verte, y si no te gusta, puedo conseguirte algo donde yo. No es necesario, Toga. Tú enfócate en lo tuyo. Yo estoy bien así. Bueno, no insistió, se giró hacia el fregadero y abrió el grifo, dejando que el sonido constante del agua llenara el espacio que acababa de quedar entre ambos. Pero dime, ¿quién te contrató? ¿Qué haces exactamente? Pensé que eras, algo así como un doctor. Shun guardó silencio un segundo, pensando bien su respuesta sin darle mucha información. De hecho, siquiera podía. Cualquiera que fuese el caso, respondió de forma vaga. Bueno, supongo que, un héroe. El agua siguió corriendo un instante más, aunque algo en el ambiente ya había cambiado.
No fue abrupto, pero sí lo bastante evidente como para sentirse héroe. Sí, o eso dice. Toga cerró el grifo dejando el plato a un lado y se giró lentamente hacia él, apoyándose apenas en el borde del fregadero. ¿Cómo se llama? No lo recuerdo, respondió, llevándose un dedo a la barbilla. Es alto. Musculoso. Hay muchos así, expresó con una cara aburrida. ¿Qué haces exactamente? ¿Te volverás héroe, o solo trabajas con él? Shun entrecerró los ojos por ese tono. No fue alto ni insistente, pero era extraño. Normalmente Toga no le hace demasiadas preguntas de lo que hace, pero ahora, parecía inusualmente interesada. Asistente, respondió tras una breve pausa. Me prometió una buena paga si enseñaba. ¿Enseñar qué? ¿A quién? A un chico, parece que le cuesta aprender. Toga lo sostuvo con la mirada unos segundos más, sin moverse. ¿Tiene alguna discapacidad? El silencio que siguió fue distinto. Uno que parecía más un interrogatorio que simple curiosidad. Sí. Comprendo. El tiempo pasó sin que ninguno intentara llenarlo. La televisión terminó encendida casi por inercia, bañando el departamento con una luz intermitente que iba y venía sobre sus rostros, mientras ambos permanecían en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Después de un rato, Toga se estiró con pereza, como si intentara sacudirse algo de encima. Ya se me hizo tarde, tengo que irme. Se levantó y tomó su mochila de la cama, colgándosela al hombro con un gesto automático. Antes de salir, se detuvo un momento, girando apenas el rostro hacia él. Estaré ocupada un tiempo, así que puede que no nos veamos. Entonces, ¿esto fue una despedida? Toga no respondió de inmediato. En su lugar, esbozó una pequeña sonrisa tenue, atravesada por un matiz difícil de ignorar, algo entre nostalgia y una tristeza que no terminaba de mostrarse por completo. Luego abrió la puerta. Y se fue. El silencio regresó al departamento, instalándose con más peso que antes. La única luz que quedó fue la del televisor, parpadeando en la oscuridad, hasta que finalmente también se apagó, dejando el lugar completamente a oscuras. El silencio que dejó la puerta al cerrarse no duró demasiado. No porque algo lo rompiera de inmediato, sino porque, poco a poco, la rutina empezó a ocupar su lugar. Primero fue el sonido del mar. Luego el del metal. Después, los golpes. La playa volvió a recibirlos al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. El sol aún no terminaba de salir cuando Izuku ya estaba inclinando el cuerpo para levantar una pieza de chatarra que parecía demasiado grande para él. Sus manos temblaban, no solo por el peso, sino por el esfuerzo acumulado del día anterior que aún no abandonaba sus músculos. Más abajo. Usa las piernas, no la espalda. Corrigió Shun con voz severa sin darle espacio a reprochar. Izuku corrigió torpemente, y aún así, el metal se le resbaló. El golpe contra la arena fue seco. El suyo después también. Otra vez. El cuerpo de Izuku salió despedido, rodando hasta que la orilla del mar lo recibió con un golpe frío. El agua salpicó, envolviéndolo apenas antes de retirarse, dejándolo empapado, jadeando, con los pulmones ardiendo. Shun bajó el brazo con calma, como si no hubiera hecho nada fuera de lo normal. Te avisé que no dejaras abierto el costado. Izuku tosió incorporándose como pudo, escupiendo agua salada mientras intentaba ponerse de pie otra vez. No hubo queja ni protesta. Solo un intento más. El sonido del impacto se repitió. Una y otra vez. Día tras día. El cielo cambió sin pedir permiso. El azul limpio del inicio se volvió más intenso, luego más pesado, hasta que las nubes comenzaron a acumularse. El viento trajo consigo un frío distinto, más áspero, que se colaba entre la ropa y se quedaba en la piel. Izuku ya no caía igual. Seguía cayendo. Pero ahora se levantaba más rápido. Sus manos dejaron de temblar tanto. Su respiración, aunque agitada, ya no se rompía a la mitad. A la distancia, sobre una estructura elevada de escombros, una figura observaba. Olmig, con los brazos cruzados, mantenía esa sonrisa que no se deshacía ni siquiera cuando nadie lo veía.
Su forma delgada se marcaba bajo la ropa, pero su presencia seguía siendo dominante. Más o menos, ya que el viento se lo llevó. Pero sus ojos no estaban en Izuku. Estaban en Shun. Tiene control, murmuró para sí mismo apenas audible entre el viento. Precisión, economía de movimiento, y aún así, Shun esquivó un golpe sin mirar, girando el cuerpo lo justo para que el ataque pasara de largo. Su respuesta no fue inmediata. Midoriya alcanzó a retroceder un paso antes de que el impacto llegara. Pero llegó. ¿Le falta algo? All Might entrecerró los ojos pensativo, observando cómo Shun no perseguía, no remataba, no se imponía más allá de lo necesario. No quiere serlo. Las estaciones avanzaron. El calor regresó y se fue. Las lluvias convirtieron la arena en lodo pesado que se adhería a los pies, haciendo cada movimiento más lento, más exigente. Izuku resbaló incontables veces, cubriéndose de suciedad, levantándose siempre con los dientes apretados. Shun seguía ahí. Siempre a la misma distancia. Ni más cerca. Ni más lejos. La montaña de basura comenzó a disminuir. Al principio apenas era perceptible. Luego, inevitable. Donde antes había restos oxidados, plásticos y estructuras olvidadas, empezó a verse la arena. La línea de la playa se volvió más clara, más limpia. Más rápido. Izuku avanzó cargando una pieza de metal sobre los hombros, sus músculos estaban tensos, con el cuerpo inclinado hacia adelante. Sus pasos ya no eran torpes, aunque seguían siendo pesados. El sudor caía por su rostro, mezclándose con la sal. No te detengas cuando duela. Otra vez. Esta vez, el golpe no lo derribó. Retrocedió sin caer. Sus pies se hundieron en la arena, pero se mantuvo en pie. Shun no dijo nada. Pero tampoco volvió a atacar de inmediato. El viento cambió otra vez. El aire se volvió más frío. Más seco. Las hojas comenzaron a caer en los alrededores, arrastradas hasta la playa como restos de un mundo que no pertenecía a ese lugar. Izuku respiró hondo. Y por primera vez no cayó al primer o tercer golpe. All Might llegó esa tarde, un poco más temprano de lo habitual ya que la limpieza terminó antes. No llegó gritando o saltando, solo apareció caminando entre lo que quedaba de la playa, observando en silencio el resultado. Un lugar limpio, bello desde lejos, y eterno en el horizonte donde el mar se perdían más allá de la vista. Sus ojos pasaron de la playa, a Izuku, y finalmente a Shun. Ha llegado el momento, joven Midoriya. Tu trabajo y esfuerzo duro te han convertido en un sucesor digno. Victorio mientras tomaba el hombro de un Izuku más maduro y fuerte, algo chillón todavía, pero fuerte. A lo lejos, cerca de la orilla, Shun apenas los escucho y miro de reojo. Ahora, el poder que se ha transmitido de generación en generación. El One for All. El rubio llevó sus dedos a su cabello, arrancando un pelo y dándoselo al joven peliverde. Comételo. El silencio que siguió fue extraño, casi incómodo. Izuku se quedó completamente rígido con el mechón frente a su cara, los ojos abiertos de par en par, como si su mente se negara a procesar lo que acababa de escuchar. Miró el cabello, luego a All Might, y luego otra vez el cabello, con una expresión que oscilaba entre la confusión absoluta y el pánico. A unos metros, Shun giró apenas el rostro para mirar la escena. Parpadeó una vez, luego otra, y su expresión se quedó completamente plana, vacía, como si algo dentro de él simplemente se hubiera apagado. Si alguien pudiera traducir ese gesto, sería un claro en serio. Casi tangible, como si una flecha invisible le atravesara la cabeza en señal de incredulidad. ¿Esto? Izuku tragó saliva, ¿es en serio? Así es. Respondió All Might sin perder esa sonrisa exagerada. Izuku volvió a mirar el mechón, ahora con una ligera mueca. Pero, esto es, cabello, es Alm. La esencia del poder heredado. Izuku giró la cabeza hacia Shun buscando apoyo, alguna reacción, lo que fuera. Shun solo lo miró con la misma cara inexpresiva, sin intervenir, como si no quisiera involucrarse en lo más mínimo en lo que claramente era una locura. Y yo, creo que, tal vez podría, murmuró Izuku, acercando el mechón con duda. ¡No!
Olmig se movió de golpe, cerrando la distancia en un instante, y antes de que Izuku pudiera reaccionar, ya lo había obligado a llevárselo a la boca. Haré como que no vi eso. Es cierto, ella quería volverse una heroína. Me pregunto cómo estará. Tiene la presión de su familia sobre ella, pero es fuerte y muy inteligente. Solo espero que esté bien. Tampoco he visto a Himiko en estos meses. Espero que no se meta en problemas. Como sea, de cualquier forma, mi trabajo está hecho.